Bien, mientras van haciendo todo ese proceso de investigación, es muy importante que escriban en un papel todos los títulos de las cosas que ustedes vayan investigando. Entonces, si vieron un video de tal cosa, anoten el título del video y de dónde lo encontraron. Si vieron una película, anoten el nombre de la película. Si leyeron un artículo que les desató algo, bueno, escriban el título del artículo y vayan escribiendo en un papel todo, para que todo ese proceso no se les vaya. Y escriban títulos, hagan tipo brainstorming, hagan como todo un panorama de todo lo que han investigado. ¿Por qué? Porque con toda esa información pasamos al segundo paso, que tiene que ver con definir el tema y el subtema. El tema es el tema árbol, se podría decir. Es el tema de donde se va a ramificar toda su charla. Si la charla es muy larga, se va a ramificar en varios subtemas, y si la charla es cortita, solamente van a hablar del tema. ¿Para qué les sirve esto? Para poder ver y definir cuál es el concepto a transmitir. Por eso es tan importante que lo tengan en cuenta. Entonces, si ustedes tienen mucho tiempo, van a tener muchos subtemas para poder ocupar y hablar y explayarse en ese tema. Si no lo tienen, vamos al tema y definimos. No nos ramifiquemos si tenemos poco tiempo. Una vez que definimos los temas y los subtemas en orden de importancia, armamos una estructura o un mapa de ideas, como se puede ver aquí en el gráfico. Entonces ponemos la idea principal, vamos abriendo sobre las ideas secundarias y por último ponemos las ideas terciarias. Y así vamos ramificando. Una vez que tenemos toda esta estructura, o quizás previa a esta también, es muy importante definir el concepto a transmitir. ¿Qué pregunta quiero responder con la charla o la clase que voy a dar? Y fíjense en esto, fíjense en la estructura que ha tenido este taller. Cada módulo yo apliqué esto. Entonces, módulo 1 es muy concreto, hablamos sobre los miedos. Ese es el tema. Y ahora veamos cuál es el concepto, que en realidad no le tenemos miedo a ser rechazados, sino que somos nosotros los que nos rechazamos a través del otro, y que el proceso tiene que ver con la aceptación personal. Ese es el concepto. En la segunda clase hablamos sobre el tema zona de confort y hablamos como concepto sobre que es importante para superar el miedo a hablar en público salir de la zona de confort, porque la única forma de aprender a hablar en público es hablando en público. Ese es el concepto. En la tercera clase de vulnerabilidad, el tema era la vulnerabilidad y el concepto a transmitir es que vulnerabilidad no es lo mismo que debilidad, sino que ser vulnerable no es signo de debilidad, sino es signo de fortaleza. Ese es el concepto. Fíjense cómo aparece el tema y el concepto, que son dos cosas diferentes. ¿Bien? Es muy importante que tengan en cuenta esto, y para mí esto genera un cambio radical en las charlas o en las clases que se den. Yo he tomado muchos talleres donde el concepto no está bien transmitido y simplemente es un conjunto y una ensalada de temas que se conectan, pero a la vez no se conectan tanto, y son esos talleres que vos salís y no sabes qué te llevas. Entonces, lo interesante del concepto de transmitir es que el público se vaya y diga, ok, de esta clase que duró 2 horas, de la cual no me acuerdo de nada, me llevo esto concreto, esta creencia potenciadora. Bien, es poder que el público tome conciencia de que se pudo llevar algo concreto. Bien, entonces, en el concepto a transmitir es importante preguntarse, ¿qué pregunta voy a responder con mi charla? Armar el plan del viajero, que esto tiene que ver con cómo voy a ir conectando los temas y los subtemas, como si fuera la charla o la clase un viaje. El mapa no es el territorio, ya esto voy con que tengan en cuenta que todo lo que puedan planificar puede cambiar en la charla. Entonces, armen, planifiquen, pero también suelten. Entréguense, porque siempre en las charlas pasan un montón de cosas y puede que alguien no esté de acuerdo, entonces está bueno escuchar a esa persona. Nunca jamás se peleen con alguien. Siempre que su objetivo, no, esto va en contra de cualquier taller de oratoria que hagan, pero es que yo tengo
un concepto totalmente diferente sobre lo que es ser un buen orador. Y tiene que ver con buscar la verdad, no querer convencer al otro. Llegar a la verdad con la persona que nos está escuchando, con el público. Y el público se va a convencer mucho más si ven a alguien que quiere llegar a una verdad y no a alguien que te quiere convencer, porque el público no es tonto, ve los hilos de la manipulación cuando alguien quiere convencer. Entonces, no busquen convencer, busquen construir con el otro. No se paren en el profesor que viene y les baja información sagrada, sino en esto de que es un intercambio hablar en público. Si ustedes ven al público de esa forma, el público también los va a ver de igual manera a ustedes y se van a sacar una mochila de encima. Complementar conceptos con historias, ejemplos y datos reales, esto tiene dos puntos. El hecho de que lo que yo diga sea coherente con quien soy, o sea, si estoy enseñando, no sé, por ejemplo, creatividad, y soy una persona súper estructurada, y acá hay una incoherencia, entonces, de repente, si estoy enseñando creatividad y soy alguien súper estructurado, puedo enseñar creatividad y decir, pero a mí me cuesta muchísimo y estoy en ese trabajo y los acompaño a que juntos vayamos a ser personas más creativas y más flexibles. Entonces, ahí aparece una coherencia, una honestidad por parte del orador que genera confianza en el público. Y lo otro tiene que ver con eso, con meter historias, anécdotas que tengan y todo lo que puedan meter que permita generar empatía con el público. Y tener un hilo conductor, y esto es muy importante, que la charla que armen no sea un conjunto de temas, subtemas y diapositivas y una ensalada de cosas, sino que cada diapositiva y cada tema que toque tenga un sentido y pueda explicar de una manera mejor ese concepto que ya tienen definido. Entonces, que todo lo que digan aporte ese concepto, no aportar por aportar. En esta era que hay mucha información y sobreinformación, la síntesis es y va a ser una de las cosas que más importancia van a tener en un futuro, y ahora lo está teniendo. Fíjense, si ven un video de YouTube que están 2 horas y media para explicar algo de 2 minutos, sacan el video. Y por último, profundizar más que tocar muchos temas. Y esto es muy importante, que es lo que acabamos de decir. Vayan al hueso y profundicen, no toquen muchos temas. Respóndanse la pregunta hacia dónde quieren llegar con esa charla.